Licenciada, muy buenas noches. En esta oportunidad mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre sindicatos. Mi grupo está conformado por Reyes Medina, Lester Fabiana, Yancegualpa Donaire Roxana y quienes habla Peñarreyes Adriana. Se dice que el sindicato de trabajadores es una agrupación de empleados que tiene como objetivo promover y defender los derechos de sus miembros en cuestiones relacionadas con su actividad laboral. También se dice que el sindicato de trabajadores es una asociación de carácter democrático que puede generarse libremente tanto en el sector público como en el sector privado. Una de sus principales actividades se dice que consiste en negociar en nombre de sus afiliados cuestiones de interés como un salario, vacaciones, condiciones de trabajo, licencias, etc. La función de un sindicato. Se dice que el sindicato representa a los trabajadores de su ámbito, que puede ser a nivel de empresa, de una categoría, sección o establecimiento determinado de aquella y los de actividad, gremio u oficio, por lo que si una reclamación hubiera sido planteada por una organización de grado superior, quede excluida la participación del o de los sindicatos de grado inferior que la conforman al haber asumido la representación del conjunto de afiliados. ¿Qué es la libertad del sindical? Se dice que es el derecho que tienen los trabajadores para poder sindicalizarse sin previa autorización, desarrollar, fomentar, proteger y defender sus derechos e intereses en busca del mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores para formar un sindicato? Se dice que debe de ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio, que corresponda según el tipo de sindicato. No formar parte del personal de dirección o desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el estatuto expresamente lo admita, y no estar afiliado a otros sindicatos del mismo ámbito. ¿Cuál es el número de trabajadores afiliados que debe tener un sindicato para que se pueda constituir? Para constituir y sustituir los sindicatos deben afiliar por lo menos a 20 trabajadores tratándose de sindicato de empresa, o a 50 tratándose de sindicato de otra naturaleza. Tratándose de sindicatos de servidores públicos, para su constitución se requiere el 20% del total de la repartición que tenga un mínimo de 20 trabajadores afiliados. ¿Cuántas clases? Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que son los pasos para constituir un sindicato. Esto no es de que debemos de ejecutar una asamblea en donde se apruebe un estatuto, no de reglas según la organización. Y así se elegirá una junta directiva en donde debe de constar una acta en donde debe pasar por una notaría pública. Entre los procesos los pasos para constituir, ¿no? Una de ellas es solicitud en formato de declaración jurada, ¿no? Según el formato. Una acta de asamblea general de la constitución del sindicato, en la que deberá constar con nombres, apellidos, documentos, entre otros. Tenemos los estatutos, tenemos una nómina relacionado a la junta directiva. Entre también tenemos lo que es la negociación colectiva. Entre ellas nos dice que este es un proceso de diálogo que se da entre trabajadores y los empleadores, ¿no? Orientado a lo que son, a lograr un acuerdo en materia de lo que es la remunerativa, ¿no? En condiciones que se da de trabajadores y productividad. Entre ellos tenemos lo que son los principales niveles de negociación. Tenemos lo que son la empresa. La empresa es cuando se aplica a los trabajadores de una empresa. La rama de actividad, esto es cuando se comprende a los trabajadores tanto en la misma actividad económica. En lo que es la gremia es cuando se aplica a los trabajadores también que se desempeñen en una misma profesión. Podremos decir qué ocurre si en una empresa hay varios
organizaciones, ¿no? Se dice que esta es una presentación local, ¿no? Que en el sindicato se debe afiliar, ¿no? A la mayoría absoluta de trabajadores, tanto que se limita que pueden ser afiliados pueden ser dos a más personas. Gracias. Siguiendo con la posición de mi compañera, mi nombre es Lester Fabiana Reyes Medina y yo les voy a hablar sobre cómo se inicia la negociación colectiva. Nos dice que la negociación colectiva se inicia con la presentación del pliego de reclamos directamente al empleador en el caso de una negociación a nivel de empresas o a través de la autoridad administrativa de trabajo si es a nivel de rama, de actividad o gremio. ¿Qué debe contener un pliego de reclamos para ser presentado al empleador? Nos dice que este debe contener la denominación, el número de registro y domicilio del organismo sindical. También nos dice que debe contener la nómina de los integrantes de la comisión negociadora con las atribuciones de esta. También debe contener el nombre o denominación social y el domicilio del empleador, el proyecto del convenio colectivo, la copia de la comunicación remitida al empleador tratándose de negociaciones a nivel de empresa y la firma de los representantes de los trabajadores. ¿Cuál es el plazo para la presentación de un pliego de reclamos? Nos dice que el pliego de reclamos debe presentarse no antes de 60 días ni después de 30 días calendarios anteriores a la fecha de caducidad. También nos dice que si se presenta con posterioridad al plazo antes señalado, que son los 30 días previos, su vigencia se postergará en forma directamente proporcional al retardo. ¿Cuáles son las etapas de la negociación colectiva? Nos dice que son la negociación directa, la conciliación, el arbitraje o huelga, esta dependiendo de la decisión mayoritaria de los trabajadores. ¿En qué consiste la negociación directa? Nos dice que la negociación directa es la primera etapa del procedimiento de negociación colectiva, en la cual se inicia dentro de los días calendarios de presentado el pliego de reclamos, debiendo este último ser admitido por la autoridad administrativa de trabajo. Nos dice que en dicha etapa las partes se reúnen para buscar una solución al pliego de reclamos, suscribiendo acuerdos parciales o el convenio colectivo en caso de llegar a un acuerdo final. ¿En qué consiste la conciliación? Nos dice que la conciliación es la etapa de procedimiento de negociación colectiva mediante la cual un conciliador, aplicando los principios de flexibilidad, debe desempeñar un papel activo. Gracias.